Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La firma Clima Social publicó sus encuestas del mes de diciembre que mostrarían las principales tendencias de voto en el país para las elecciones del próximo año y colocan al candidato de UNES, Andrés Arauz, como el más votado, con 23,3%. El estudio encuestó a 3.500 hombres y mujeres mayores de 16 años facultados para votar en 56 parroquias urbanas y rurales de 45 cantones en todas las provincias de la costa y la sierra de nuestro país, según la empresa. 7 de la mañana con 38 minutos, 7:38 minutos. Saludamos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal a Santiago Pérez, director de Clima Social. ¿Cómo le va, Santiago? Qué gusto saludarle, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Queremos comentar sobre estos resultados de la última encuesta de Clima Social. Y para comenzar, quisiera que nos cuente bajo qué contexto se realizó y la ficha técnica de la misma, por favor. Buenos días, Licenia y Alexis. Muchísimas gracias, mucho gusto. Nosotros hemos realizado como parte de nuestro programa que le denominamos Omnibus. Es como... Sí, se está escuchando, ¿no? Sí, le estamos escuchando. Es como, justamente como la palabra lo indica, vamos haciendo distintas paradas. Y la parada del mes de diciembre fue levantada entre el 12 y el 15 de diciembre. Lo que tenemos entonces es un registro de cómo se está comportando la opinión pública en este momento. Lo bueno es que como hemos hecho dos encuestas anteriores de similares características, podemos comparar los resultados y eso es lo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Lo que buscamos es cuidar cada paso de la investigación en el diseño, en el reclutamiento de personal, la capacitación, la supervisión y la depuración de los datos. Pero también al mismo tiempo buscamos mantener nosotros como miembros de la firma una imparcialidad, una neutralidad, de tal manera que nosotros no participamos en ningún tipo de controversia política, porque entendemos que nuestro rol es proporcionar información confiable y estamos conscientes de que es una gran responsabilidad. ¿Se puede saber, Santiago, muy buenos días, cuántas muestras hicieron ustedes, cuántos casos y en dónde nomás? Sí, la encuesta fue realizada en todas las provincias de la costa y todas las provincias de la sierra. Fueron entrevistadas un total de 3.500 personas y estas personas son seleccionadas a partir de una muestra que determina de manera aleatoria, tomando en cuenta las consideraciones del Censo de Población y Vivienda, mitad de hombres, mitad mujeres, correspondientes a todos los grupos de edad a partir de los 16 años, en 156 parroquias que están en 45 cantones en todas las provincias de la costa y de la sierra. Esto nos permite tener un estudio que tiene una confianza del 95% y un error de más o menos 1.8. Si quieren, podemos dejarlo en más o menos dos puntos aproximadamente. Esto quiere decir que cuando nosotros presentamos un valor que, por ejemplo, es del 20%, puede ser más 2, menos 2, o 10% más 2, menos 2 dentro de ese rango de edad o de esa banda de error. Santiago, ¿qué resultados arroja esta encuesta? ¿Esta encuesta fue hecha de manera telefónica o presencial? Es una encuesta presencial, es una encuesta que se realiza en hogares y visitamos las viviendas para pedirles a las personas que nos respondan una breve entrevista. No es una encuesta telefónica, no es una encuesta digital. Y los hogares son seleccionados aleatoriamente y la persona que responde a la entrevista tiene que cumplir con las condiciones que especifica la muestra de sexo y de grupo de edad, por un lado, y también certificar que va a votar en las próximas elecciones y que está empadronada a votar en la parroquia en donde se realiza la entrevista. Muy bien, ahora sí vamos con los resultados. ¿Qué opina la gente respecto comencemos por la preferencia electoral, ¿le parece? ¿Qué opina la gente respecto a los candidatos que se conocen hasta hoy, incluido el señor Álvaro Noboa, que todavía no consta en la papeleta, pero que ya suena, ¿no? Sí, así es.
lamentablemente estamos viviendo una situación tan surrealista a ratos en la que no tenemos los candidatos plenamente calificados, los ecuatorianos estamos completamente confundidos y es un trabajo muy complejo para nosotros quienes hacemos estudios de opinión, porque ¿qué hacemos? ¿Ponemos a un candidato? ¿No ponemos a un candidato? En esta ocasión, en la pasada no lo hicimos, en esta ocasión hemos medido a Álvaro Noboa como posible candidato. Y lo que tenemos entonces es el resultado a nivel nacional de presentarles una papeleta, un facsímil de papeleta donde está el nombre y el logotipo de la organización política y la foto y el nombre del candidato o la candidata a presidente y vicepresidente. El total nacional tenemos el binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal de Centro Democrático, 23%. Voy a aproximar los decimales, ¿no? 23%. El binomio Guillermo Lazo, Alfredo Borrero de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, 13.9, es decir, 14%. El binomio Yacu Pérez, Virna Cedeño de Pachacutic, 12.8%. Álvaro Noboa, Gino Cornejo, que aparecerían como Justicia Social, 10.8%. Y bueno, estos son los candidatos que tienen una mayor intención de voto y vemos cómo van bajando como en un escalón hacia abajo, ¿no? Y después tenemos un siguiente grupo de candidatos que son la candidata de País, Jimena Peña, Lucio Gutiérrez, el expresidente, Isidro Romero de Avanza, Javier Hervas de la Izquierda Democrática. Estos candidatos están en un rango de entre 3 y 2%. Y el resto de candidatos, que son 9 binomios, están en la banda del 1% para abajo. De todas maneras, aquí tenemos también que un 22% dice que o no escoge a ningún candidato o no le gusta ninguno y podría votar nulo o deja en blanco. Ese 20%, Santiago, ¿se define ya como, digamos, ese voto o pueden ser indecisos alcanzables para alguna de las candidaturas? Sí, hemos hecho algunos cruces, algunos análisis que nos permiten pensar que estas personas que todavía no han tomado una decisión o que no están escogiendo en la encuesta a un determinado candidato podrían inclinarse hacia alguna de las candidaturas. No se ve una inclinación muy fuerte hacia una u otra determinadamente, sino que se reparten más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y me parece que es lo más importante de todo esto si comparamos con los estudios de los 2 meses anteriores, del estudio de octubre, el estudio de noviembre, porque son estudios comparables, se hicieron con la misma metodología y lo que vemos es que ha habido algunas variaciones y han habido algunas cosas que se han mantenido y ambas cosas son importantes. El primer lugar estaba para Andrés Arauz, que estaba con el 23% en noviembre, había empezado en el 19% en octubre, 23% en noviembre y ahora alcanza un 23%, que es un porcentaje prácticamente idéntico, ¿no? No ha subido, no ha bajado. Las personas que no escogían a ningún candidato estaban en el 29% y ahora estamos en el 22%, sumando todas estas personas que no escogen, están inclinadas a votar nulo o blanco, ¿no? Es decir, 7 puntos menos. El candidato Guillermo Lazo, que estaba en 22 en octubre, tuvo 20 en noviembre y ahora en esta encuesta aparece con 14, son 6 puntos menos en un mes. Y el candidato Yacu Pérez, que tenía 13%, había empezado en el 11%, ahora tiene 13 puntos, que es lo mismo. Y aparece en la escena la votación de Álvaro Noboa, que tiene el 11%. Sí. Entonces, ese 11% con el que aparece Álvaro Noboa viene de algún lado, ¿no es cierto? ¿Se puede decir, Santiago, que de los de ese 7% podría haberse trasladado Álvaro Noboa? Sí, en los cruces que hemos hecho viene de esos 2 lugares, es decir, de las personas que antes estaban indecisas y que con el aparecimiento de Álvaro Noboa encuentran en él una alternativa, y las personas que estaban inclinadas a votar por Guillermo Lazo, pero estaban no muy seguras, digamos un voto blando, y que aparece Álvaro Noboa y se va llevando esas preferencias, ¿no? 6 puntos de Guillermo Lazo. Corríjame, Santiago. De indeciso, 6 puntos de Guillermo Lazo. Corríjame, Santiago, si me equivoco, pero en la medición que ustedes hicieron en octubre, ¿era que Lazo estaba primero?
En la encuesta de octubre, Guillermo Lasso tenía 22%, Andrés Arauz 19% y Yacu Pérez 11%. Ya, ahí, digamos, se puede empatar con lo que mencionaba Licenia hace un momento, de que esa votación que alcanza hoy Noboa, si es que se lo pone, digamos, se lo ha incluido ya en la encuesta, pero si va a la papeleta, puede ser que esa baja de Guillermo Lasso sea motivo de la inclusión en la contienda de Noboa, por un lado. Y por otro, ¿qué otros factores pueden incidir en esa caída de la preferencia de Guillermo Lasso? Porque hay otra pregunta que ustedes le plantean a la gente y que capaz puede ser, digamos, parte de la explicación, ¿no? 76% está en contra del libre porte de armas. ¿Puede ser que las propuestas del candidato tampoco estén cayendo muy bien en la población? Definitivamente, la intención de voto de un candidato tiene que ver con su desempeño de campaña y con su imagen, ¿no es cierto? Porque es como una combinación de todo eso. Y ya vamos a hablar tal vez más adelante sobre el tema de las razones que llevan a las personas a escoger a determinados candidatos. Entonces, sí, efectivamente, ahora me paso un ratito a eso, pero quiero hacer una referencia después a un cruce de probabilidad de voto también. Efectivamente, nosotros hemos preguntado a las personas, a estas 3.500 personas entrevistadas en todo el país, de exactamente cómo voy a leer la pregunta. ¿Aprueba o no que se permita portar armas de fuego? No, 75%, sí, 13%, 10% dice depende, otra respuesta es 1% no sabe. Un poquito más de hombres que de mujeres aprueban que se utilicen armas de fuego, pero parecería que... y aquí viene ya un comentario completamente personal, ¿no? A veces las decisiones de mensajes en las campañas las toman, por ejemplo, grupos estratégicos, y probablemente estos grupos estratégicos lo hacen basados en sus propios prejuicios, en sus propias visiones de la vida y del mundo, y probablemente entonces hay un sesgo, una carga de patriarcalismo, de machismo, de elitismo, de todo eso que les lleva a algunos a pensar que todos piensan igual que ellos y que todos los ecuatorianos estamos a favor del libre porte de armas, lo cual evidentemente no es cierto, como acabamos de ver. Santiago, ¿qué les motiva a las personas que han contestado su encuesta a determinado candidato? ¿Qué les impulsa a decidir votar por determinado candidato si las elecciones fueran ya? Sí, ¿cuál es la principal razón para votar por el binomio que escogió? Así les preguntamos. ¿Es porque es diferente, porque representa el cambio, por volver al bienestar del pasado, porque es empresario, porque ha creado empleo, porque puede mejorar la economía, porque es preparado o porque tiene experiencia? Esas son las principales razones que mencionan las personas entrevistadas cuando escogen a uno de los candidatos. Ahora lo que hacemos nosotros es cruzar, es decir, ver si una persona que votó, en este caso, por ejemplo, por Andrés Arauz, ¿qué es lo que le motiva a votar por este candidato? Dice por volver al bienestar del pasado en primer lugar y porque es diferente y representa el cambio. Es interesante porque son dos cosas como distintas, ¿no? Muy pocas mencionan que es porque es joven o porque tiene preparación. Esos son los factores principales. Los que escogen a Lasso y a Noboa lo hacen en primer lugar porque dicen que es empresario en cada uno de los casos, ¿no? Y ha creado empleo. Esa es la principal razón que les lleva a escoger a esos dos candidatos. Y por lo tanto nos lleva a concluir que comparten un cierto perfil desde el punto de vista de las lecturas sociales que hacen los electores acerca de estos candidatos. Mientras que el candidato Yacu Pérez es votado, seleccionado porque dicen que es diferente, representa el cambio. ¿Qué es lo que me parece que está por detrás de un poco la reflexión? Es que las personas construyen figuras de los hechos de la sociedad. Y atribuyen a los candidatos ciertas cualidades y los escogen por esas cualidades que les atribuyen, ¿no? Santiago, en el caso de ayer conversábamos también con otro investigador político, con Sergio Pascual, y le preguntábamos sobre el tema de los candidatos memes, y yo también quisiera trasladarle la misma inquietud a usted, porque es también un estudioso de la política y es un investigador con muchísima experiencia. ¿Cuánto ayuda, cuánto aporta a las candidaturas el que los personajes se conviertan en eso, en memes, tomando en cuenta la influencia que tiene esta figura
en las redes sociales y sobre todo en los sectores más jóvenes del electorado, ¿no? ¿Cuánto le aporta o cuánto le puede perjudicar a un candidato el convertirse en un meme? Específicamente en el caso de Yacu y en el caso de Noboa, sobre todo. Sí, esto me lleva a hacer una reflexión tal vez más profunda. Acuérdense que cuando nosotros los que vivimos la campaña de Nebot versus Bucaram, esa se convirtió en una campaña ricos versus pobres. Y era tan sencillo mirarlo así, ¿no? Y realmente el resultado electoral fue absolutamente contundente en ese sentido, ¿no? El de la segunda vuelta del año 1996. Pero lo que tenemos en este momento es una realidad fragmentada en pedazos, porque tenemos un cuadro que tenemos, ¿cuántas? 17 candidaturas presidenciales. 17. Que es como si fuera un mosaico, un collage, hay un poco a rato surrealista con la presencia de candidatos que hay de todo, ¿no? Hay candidatos que son muy buenos, que están muy preparados, que representan a una corriente política y que tienen una propuesta. Hay candidatos que son cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando entonces en este contexto de collage? Que tienen más posibilidades de destacar ciertos candidatos que pueden generar conversación con los electores. Esto no quiere decir que solamente yo estoy diciendo que los memes sean exitosos para una campaña electoral. Los candidatos que pueden generar un diálogo, esta conversación con los electores, son los que parecería que tienen más éxito en este momento, porque además de los que están arriba, que son Arauz, Lazo, Pérez y Noboa, tenemos ahí un siguiente grupito que son unos candidatos, yo destacaría dos, que son Isidro Romero, Javier Herbas, que son candidatos que están haciendo este diálogo con los electores y les están hablando a ciertos electores inconformes. Yo pienso que también de pronto la estrategia de redes sociales, sin calificarle de ninguna manera, de Yacu Pérez, tuvo un impacto inicial. Probablemente ese impacto ya en este momento se ha agotado a la luz de lo que estamos viendo en las investigaciones, porque ya no se ve un movimiento desde el mes anterior al mes actual, ¿no es cierto? Probablemente ya lo que es el llamado siempre en las estrategias de las campañas electorales es: si diste un golpe, bien, llamaste la atención, puede ser, pero este es el momento en el que aproveches ese llamado de atención para expresar de una manera coherente y consistente tu propuesta de mejoramiento y del bienestar para los ecuatorianos. Y probablemente eso es lo que está faltando en esa campaña. Santiago, ¿existe que estos resultados muestran que ya hay un voto duro, un voto decidido, o algo puede ocurrir que les haga cambiar de opinión a última hora? Existen todavía posibilidades de que las personas que ya escogieron a un candidato, a ver, recordemos que aproximadamente 22% no escogieron a ningún candidato, eso es casi 2 de cada 10 en este juego de simulación. Sin embargo, después les preguntamos a las personas que escogieron a un candidato si están decididos o no lo están, y vemos que hay casi un 30% de los que escogieron a un candidato que todavía no están decididos. Pero no es igual en todas las candidaturas. En el caso del binomio Arauz-Rabascal, el 80% de los que escogieron este binomio ya están decididos, el 77% de los que escogieron a Noboa-Cornejo, solamente o más abajo, el 72% de los que votaron por Yacu y el 71% de los que votaron por Lazo. ¿Qué es lo que me parece a mí que está pasando? Se evidencia que existe un voto consistente a favor del voto de Centro Democrático, del candidato de Centro Democrático Andrés Arauz, bastante sólido, pero no estoy tan seguro, no hay una evidencia en este momento que demuestre que ese voto sólido puede permitirle ganar en una sola vuelta. No ocurre lo mismo con quien estaba antes primero y ya no está primero, está claramente en un segundo lugar y con una tendencia a la baja, al menos lo que se ha mostrado en este último mes, que es el candidato Guillermo Lasso, cuyo 30% de electores podría cambiar de opinión si es que pasan cosas en la campaña, ¿no? ¿Qué va a pasar con el voto de Álvaro Noboa? Me preguntan siempre. Y yo les respondo, no sé, porque no puedo adivinar el futuro, pero lo que sí puedo decir es que las personas que votaron por Álvaro Noboa en este juego de simulación, en esta encuesta, podrían votar
por Guillermo Lasso y por Yacu Pérez. Y las personas que votaron por Guillermo Lasso en esta simulación electoral podrían votar por Álvaro Noboa y por Yacu Pérez. Y entonces la salida de Álvaro Noboa, simplemente pongo en este potencial, se dirigiría probablemente teóricamente hacia Guillermo Lasso, a Yacu Pérez o a otro candidato, con menos probabilidad para Andrés Arauz. Pero no se puede saber porque todo dependerá cómo se baje en la candidatura de Guillermo Lasso, y probablemente eso podría ser más que beneficiarle a Guillermo Lasso, un nuevo golpe para él. De Noboa, de Noboa, dice usted. De Álvaro Noboa, sí, corrijo. ¿Cómo se van a bajar la candidatura de Álvaro Noboa? Cómo la gente lea ese acto de descalificar o no calificar la candidatura de Álvaro Noboa va a ser determinante, y también qué es lo que hagan los candidatos para atraer ese voto disponible. Santiago, tengo dos inquietudes. Una es cómo está el estado de ánimo de la población, porque la última vez que nos aceptó la entrevista, veíamos que la población estaba en su mayoría triste, decepcionada, con muchas dudas, preocupada, etcétera, etcétera. ¿Cómo está el estado de ánimo de la población ahora que estamos en época navideña, que estamos a puertas de las elecciones? Y la otra, saber si es que a través de esta medición se puede identificar por territorios cómo están los candidatos. Es decir, Guayas no tiene candidato socialcristiano, siendo bastión socialcristiano. ¿Cómo está Pichincha, que hasta el 2013 podía considerarse como un bastión del correísmo, ya no después, cuando incluso en 2014 perdió la elección? ¿Cómo está Manabí, que sí era un bastión del correísmo hasta las elecciones seccionales del 2019? Ya, muy bien. Empezando por el tema de los sentimientos, 42% dice que en este momento se identifica con el sentimiento de esperanza y el 13% de alegría, lo cual es interesante, bonito, ¿no? Que los ecuatorianos, a pesar de todas las circunstancias actuales, quieren recuperar la esperanza. Me parece que hay ahí un principio de resiliencia bien interesante, ¿no? Como decía von Humboldt. Sí, ajá. Y bueno, entonces con respecto al tema no tenemos un cuadro, pero voy a hacer referencia un poco qué es lo que está pasando en las principales provincias. Vamos por Guayas. En Guayas está primero Andrés Arauz. Hubo un cambio importante entre octubre y noviembre, porque estaba en primer lugar Guillermo Lasso, como efecto de la alianza con el Partido Social Cristiano, pero parece que eso ha ido cambiando y se encuentran en estas posiciones. Primero Arauz, segundo Guillermo Lasso. En la provincia de Pichincha, lo que he visto es que hay una cosa también un poco que es como algo digno de pensar, ¿no? Hay un porcentaje grande de la gente que está rechazando todas las candidaturas, está inclinada a votar por el nulo en este momento, pero no quiero decir que eso vaya a ser así, sino que hay un estado de ánimo bastante negativo contra todo lo que son los políticos, y en este momento también tenemos a Andrés Arauz, Guillermo Lasso, como compitiendo por el primer lugar, con esta característica de una todavía alta indecisión en la provincia de Pichincha. Es decir, Pichincha es del territorio Santiago. Esto para que a la gente que nos ve y nos escucha le quede bastante claro. Hay un sentimiento de rechazo hacia lo político, hacia los políticos, y en Pichincha es donde más se expresa esa sensación. Sí, así es en donde más se expresa. En Manabí tenemos una realidad compartida entre la candidatura de la Revolución Ciudadana o Andrés Arauz y el candidato Álvaro Noboa. Interesante. Santiago, ¿y qué más? Usted también preguntaron sobre el tema del COVID-19. Rápidamente, sé que también tiene problemas con el tiempo, pero ¿qué fue lo que consultó respecto al COVID-19? Ahora que, imagínense, estamos viviendo momentos de tensión con esta nueva cepa detectada en Reino Unido, pero ¿qué es lo que usted consultó en su encuesta? Sí, dos cosas interesantes aquí. Casi siempre usan mascarilla en su casa el 20%,
y casi nunca o nunca 41%. Y aquí hay un corte bien importante por nivel socioeconómico. Las personas del nivel socioeconómico más bajo y medio bajo, son las que menos utilizan mascarilla dentro de la casa cuando están con otras personas. Un 26% sí considera que es conveniente que los estudiantes regresen a clases presenciales del próximo ciclo, pero los jóvenes están un poco más inclinados a que los estudiantes regresen a clases presenciales del próximo ciclo. Santiago, para cerrar y breve, ¿cómo están los números del presidente Moreno y del gobierno? Sí, aquí tenemos lamentablemente un nuevo récord porque cuando nosotros les entregamos la encuesta, nosotros podemos ver una línea de evolución de quienes califican muy mal, porque la escala es muy bien, bien, mal, muy mal. Muy mal califican al presidente Lenín Moreno, 52% en esta encuesta de diciembre, obteniendo, como digo, lamentablemente un nuevo récord porque nunca antes había tenido esta calificación tan negativa. Si pensamos que podía ser peor, sí, nos acaba de sorprender batiendo este récord, ¿no? Lamentablemente. ¿Y porcentajes? ¿De qué porcentaje estamos hablando? Califica muy bien al presidente 1%, 9% bien, 36% mal, 52% muy mal. Y si hacemos un promedio allí, que estamos hablando de un 9% de aceptación, un 8% de aceptación. Claro, así es. O sea, no llega ni al 10%. Sí, así es. Y eso ya se ha mantenido desde hace algún tiempo. Bueno, hay que destacar entonces que se ha mantenido, al menos no ha bajado. ¿No? ¿Cree que algo ocurrió para que no baje más? Se ha incrementado la negatividad extrema, ¿no? Ya. Eso es lo que parecería que se ve en este momento. Okay. Terribles cifras gracias del presidente. Muy amable, gracias, Santiago Gracias, Pérez, muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Santiago Pérez de Clima Social nos ha dado estos resultados sin duda interesantes. Fíjate, este es un tema yo creo también que de destacar, ¿no? Más allá de la popularidad o no, aceptación o no del presidente de la República, que es algo no muy novedoso, pero aunque sí llama la atención que haya incrementado la mala aceptación hacia él, pero más allá de eso yo quiero referirme al tema del COVID. Mira que dice que las personas de estrato económico medio bajo casi no utilizan mascarilla cuando están en su casa con otras personas, y es hacia allá donde se debe llegar con la información, con la prevención. Esas personas tienen que entender que deben usar la mascarilla como sea, siempre, ¿no es cierto? Claro que sí, hay que insistir en el llamado a la población para que mantenga las normas de bioseguridad, incluso dentro de casa, sobre todo cuando reciben a otras personas. Siempre utilizar la mascarilla, lavémonos permanentemente las manos, usemos alcohol, también siempre andemos acompañados de nuestro frasco todo el tiempo y mantengamos la distancia física, aunque eso a ratos pueda resultar difícil y complejo, Liz, o triste sobre todo, también. por ejemplo, en el transporte público, ¿no? La gente ayer me decía, mientras le entrevistábamos al alcalde Yunda, pero fíjate que tenemos que llegar a tiempo al trabajo, que no vienen las unidades vacías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que insistir que, y esto es un tema de corresponsabilidad, autoridades y ciudadanos, ¿no? Si es necesario que se pongan más unidades de transporte para preservar y precautelar la seguridad y la integridad de la gente, yo creo que el municipio tiene que hacerlo, pero los ciudadanos también tenemos que regirnos a lo que dicen las normas y a lo que dicen en este momento las medidas que han empezado a regir a partir del día de hoy también, ¿no? ¿Qué te parecieron los resultados de Clima Social? Bueno, quisiera empezar por lo último, lo del presidente Moreno. Me sigue sorprendiendo que tenga todavía ese umbral del 10% de aceptación o de credibilidad, me sigue sorprendiendo. Pero ya, digo, para ser un presidente que empezó con un récord de aceptación y de credibilidad, porque tampoco vamos a negar que Moreno tenía una simpatía, digamos, interesante, porque había construido una imagen de un vicepresidente bonachón, atendiendo a los sectores más vulnerables, a las personas con discapacidad y demás, que de plano eso también era parte del proyecto político al que pertenecía y que ahora se han olvidado. Pero sí es sorprendente, ¿no? Que tenga todavía 10%, ojo, que eso dista mucho del 80% de popularidad que tenía cuando llegó. Y lo otro es, me sorprende que Andrés Arauz esté en Guayas primero, tomando en cuenta de que Lasso es guayasense. O bueno, Lasso creo que es nacido en Quito, pero toda su vida ha estado vinculado con Guayaquil,
Su banco es del Banco de Guayaquil, su candidatura nace en Guayaquil y tiene la alianza con el Partido Social Cristiano, que tiene su bastión político en Guayas y en Guayaquil. Me sorprende que Arauz esté peleando el primer lugar allá en Guayas por un lado, y por otro, Liz, es esta situación que ocurre en Pichincha. Acá está la capital de la República, la capital política del país de Quito, y es donde más rechazo de parte de los ciudadanos hay a la política. Y esto tiene que ver, Liz, no sé si tú vas a compartir conmigo, pero yo ahí cierro para escucharte más bien. Creo que esto tiene que ver mucho con este encuadre perverso que han construido durante estos 3 años y medio, ¿no? De que todo político es corrupto, de que todo lo público es malo, de que todo lo público no sirve, de que todo es corrupción, entonces la gente se crea una idea de que nada sirve, ¿no? De que los municipios no sirven, de que las prefecturas no sirven, de que el gobierno no sirve, entonces, ¿qué hacemos? Y ahí tienes tú también una democracia que está debilitada. Sí, tienes razón, yo creo que fundamentalmente obedece a eso, ¿no? Ese bombardeo constante de que todo estaba mal, de que los demás hicieron todo mal, de que los demás son los corruptos, ellos no hicieron nada, ellos no pertenecieron a nadie, a ningún grupo, son santitos, angelitos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son malos menos ellos. Y eso obviamente te va a pasar la factura al final. Pero afortunadamente yo creo que la gente tiene la capacidad de reflexionar, de informarse, de leer, de estar pendientes de qué es verdaderamente lo que ocurre y poder sacar sus propias conclusiones, no dejarse llevar por lo que escuchan, por lo que le dicen, por lo que le repiten como cajas de resonancia permanentemente. Analice, escuche a la gente que sabe de los temas, a la gente que expone al otro lado de las historias y saque sus propias conclusiones. Exactamente, así es. Que ustedes saquen su propio juicio de valor, su pensamiento tiene que ser crítico, y lo único que aquí hacemos es aportar, recibiendo visiones, recibiendo criterios de diversas tiendas políticas, de diversas posiciones ideológicas, de la gama más amplia, ¿no? Para poder escuchar, porque además somos pocos los medios de comunicación y los espacios que hacemos periodismo que todavía abrimos los micrófonos a todas las tendencias políticas, aunque en este caso es, digamos, lamentable que las autoridades del gobierno se nieguen a aceptar entrevistas, porque eso no se ha cerrado, ¿no? Esa posibilidad está ahí, está abierta, lamentable que no quieran aceptar las invitaciones. Así es, son las 8 de la mañana con 10 minutos. Alexis, ¿te parece? Sí, continuamos, y para hablar de esta nueva cepa de COVID-19 detectada en Reino Unido y que ha provocado una verdadera emergencia en Europa y medidas también cambios en las medidas restrictivas acá y en otros países de nuestra región. Volvemos para conversar sobre este tema, ¿te parece? Vale, vamos.